Bienvenidos a este video extra de día martes. Bueno, este video no va a dar risa. Pero si ninguno da risa, ¡muérete! Este video va a ser un poco diferente. Les voy a contar el peor día de mi vida. bueno, no el peor, pero entra en el top 10. Ok. Todo comenzó en el año 1990 y no me acuerdo. Estuve todo el día y toda la noche estudiando. ¡Aleluya! Como era un joven estudioso y aplicado, Tenía una prueba súper importante al otro día, así que casi ni dormí estudiando. Todo bien. Pero al otro día es cuando todo empezó a salir mal. Primero que todo desperté con esta cara. ¡Mátenme! Porque había dormido como 2 horas de tanto estudiar. Ok, está bien. Me levanté, me fui a duchar y comenzaron los putos problemas. No había agua caliente. No iba a ir al colegio oliendo a vómito de perro. Así que me armé de valor y me metí a duchar con agua helada. Y fue algo más o menos así. Estaba helada. Cuando terminé con una neumonía a nivel Dios, me vestí, me arreglé y me iba a preparar desayuno. ¡Ja! Como no había gas para el agua caliente, tampoco había gas para cocinar. Así que dije, ok, me voy sin comer. Eran 10 para las 8 y yo entraba al colegio a las 8. Y me demoraba más o menos media hora en llegar al colegio. O sea, en pocas palabras, salí lo más rápido que pude para intentar alcanzar el bus. Corrí. Y el bus no estaba. Así que me senté a esperarlo. Ya un poquito enojado empecé a caminar mientras esperaba el bus. Y había una señora que también estaba esperando el bus. Y la muy hija de... me dijo, ¡estás atrasado! Y yo amablemente le dije, ¡chupa el perro! Luego de unos 15 minutos esperando, pasó el bus. Me subí al bendito bus y el conductor me dijo, ¡vas atrasado! porque al parecer era una nueva moda decir lo obvio. Luego de decirle que chupara el perro, me subí al bus y el bus partió. Y ahí iba yo. Choco. De repente se sube un tipo gigante. Medía como 2 metros de alto y uno hacia el lado. Y venía así como... Y yo mientras veía cómo venía caminando hacia mí pensaba, que no se sienta al lado mío, que no se sienta al lado mío. Y adivinen, ¡el puto se sentó al lado mío! 10 asientos perfectamente desocupados y se sienta al lado mío. Y como era tan grande, ocupaba su asiento y la mitad del mío. Así que el resto del viaje yo fui pegado a la ventana así. Luego de un hermoso viaje de 30 minutos llegué al colegio. Me bajé del bus y entré al colegio. Voy entrando y el conserje del colegio me dice, ¡vas atrasado! y yo le dije, ¡chupa el perro! seguí caminando ya con una vena gigante hinchada por la rabia cuando me encuentro con la directora. Era una vieja más arrugada que pasa en un desierto. Se parecía a la vieja esa de Monster Inc. Incluso me dijo, Germán, llegaste atrasado. y bueno, como ella era la directora y era muy educada, tuve que ponerme a su nivel y le dije, Directora, lama el canino. y la vieja me dijo que ya no podía entrar al colegio porque era muy tarde. ¡Me echó la vieja de mierda! Y ahí yo estaba a punto de darle un izquierdazo, un derechazo, pero dije, ya perdí la prueba, ya no hay nada que pueda hacer. Y me relajé un poco, hasta que recordé que los buses para devolverse a mi casa no pasaban hasta la tarde. Y la única forma de volver a mi casa tan temprano era caminando, que más o menos eran unas 3 horas caminando. ¡Hijo de puta! Ok, ya más tranquilo decidí que tenía que ir a comer algo, porque no había desayunado nada. Y había un centro comercial cerca, así que fui para allá. Lo malo es que más o menos eran las 9 de la mañana y yo andaba con el uniforme del colegio. Y a las 9 de la mañana todos los estudiantes están en el colegio. Y si no están es porque se escaparon del colegio. O sea que todos en la calle me miraban con cara de... ¡te escapaste del colegio! ¡Ay, mira, se escapó del colegio! Pero bueno, llegué al centro comercial, subí hasta el piso de comida y me paré ahí como idiota decidiendo qué iba a comer. Y ahí estaba yo, en medio del lugar con cara de idiota pensando, ¿me como una pizza o me como una hamburguesa? luego de media hora por fin decidí una hamburguesa. Fui feliz de la vida a comprarla y había una fila gigante, pero gigante. Porque siempre en estos lugares de comida rápida siempre hay filas gigantes. O sea, si fueran rápidas no habría fila. Por fin, luego de esperar en la fila gigante, llegué a la caja para pedir mi orden. Y le dije, Me da una hamburguesa con papas fritas, por favor. y el joven amablemente me dijo, luego de no entenderle un carajo y simular que sí le entendí para no quedar como idiota, pedí mi orden y le iba a pagar. Y ahí es cuando me di cuenta de que había dejado mi billetera en la casa. Salí tan apurado que la olvidé. Y ahí estaba el tipo esperando que yo le diera el dinero. Y yo estaba así como que... Estoy buscando el dinero. Y luego ya le dije, Bueno, es que yo lo tengo por aquí, pero no lo encuentro. Corrí como si no hubiese un mañana. Nadie me estaba persiguiendo, pero yo seguía corriendo. Corrí hasta que llegué al baño y ahí me quedé. Me puse un polerón. Llegué al baño y justo estaba el que limpia los baños. Y me dice, Te escapaste del colegio, ¿cierto? y yo como que...
Y él dijo, yo a tu edad también me escapé del colegio y ahora limpio baños. Yo medio asustado salí del baño, pero lo que me dijo el tipo me llegó al corazón. Y dije, a la mierda, si estudié toda la noche por esa prueba, voy a dar la prueba. Así que me levanté, salí del centro comercial, fui hasta el colegio, entré al colegio, busqué a la directora y le dije, escúcheme señora, me la pasé toda la noche estudiando y merezco dar esa prueba. Puede que no sea el mejor estudiante, puede que no tenga las mejores calificaciones, pero soy un alumno de este colegio y tengo derechos. Y en este momento estoy exigiendo mi derecho más importante, dar la prueba. Y juro por mi vida que lo haré. Luego de ese discurso tan conmovedor, la directora me echó del colegio y me suspendió. Nah, no me echó, pero sí me dijo que no. Y ahí es cuando puse en marcha el plan B. Rogar. Déjame hacer la prueba, no sea mala, por favor. Luego de llorarle como por media hora, por fin me dejó entrar a clases. ¡Lo logré! Fui hasta la sala de clases súper feliz. Golpeo la puerta, el profesor me abre y me dice, llegaste atrasado. Y yo, conteniendo la felicidad, le digo, no me diga. Y pum, me cerró la puerta. ¡Ah! Y yo ya como que váyanse todos a la mierda. Tomé mis cositas y me fui caminando hasta mi casa. 3 horas caminando bajo el super mega super potente sol. Llegué a mi casa súper feliz. Por fin llegué a mi casa, por fin. Reviso mi mochila para encontrar las llaves para entrar a mi casa. Y no estaban. Había olvidado sacar las llaves en la mañana. Todo es culpa del puto Newton. Y luego de esperar 5 horas sentado como idiota, llegó mi mamá y por fin pude entrar a mi casa. Y terminó mi aventura. Por fin. Al final di la prueba la semana siguiente y me fue pésimo. Así que la moraleja de esta historia es: paguen el gas, siempre tengan dinero en el bolsillo, siempre saquen las llaves de su casa y lo más importante, nunca le digan a la directora de su colegio que chupe el perro. ¡Pregunta! ¿Alguna vez les ha pasado algo así? O sea, ¿alguna vez se han quedado fuera de su casa? ¿O han llegado tan tarde al colegio como para que no los dejen entrar? Cuéntame en los comentarios. De paso quiero saludar a Ulises García, que el lunes estuvo de cumpleaños. Espero que le hayas pasado excelente, Ulises. ¡Feliz cumpleaños atrasado! Y este fue el video extra, no el de la semana, el video extra. Bueno, y como dije, la intención de este video no era hacer reír. Si a ti te hizo reír, ya es tu problema, o sea, nah. Pero de todas formas, espero que mi desgracia los haya entretenido. No olvides suscribirte y recuerda que este viernes subo video. Un video ya normal, como los que siempre hago. O sea, normal entre comillas, como si yo fuera normal. Un abrazo psicológico y nos vemos en 2 días. 2. Miércoles, jueves, viernes. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho, los quiero. Chao, chao. ¡Ay, qué linda!